Gloria a Dios. Todos lo tenemos, amados hermanos. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 15 en su verso 11. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee como está establecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Poderoso Dios, tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Amados hermanos, podemos ver en esta linda historia, amados hermanos, que narra la historia, amados hermanos, de un padre que tenía 2 hijos, amén. Poderoso Dios. Y amados hermanos, quiero en esta hora, poderoso Dios, explicar un poco, amados hermanos, de este tema. Amados hermanos, podemos ver que este hombre, amados hermanos, el menor de los hijos de este hombre, había tomado una decisión, amados hermanos, de pedirle su herencia a su padre. Amados hermanos, y cuando yo leí esta palabra, amados hermanos, me daba cuenta que muchas veces nosotros, como seres humanos, tomamos malas decisiones, amados hermanos, de las cuales muchas veces, amados hermanos, no los podemos restaurar o no podemos, amados hermanos, levantarnos nuevamente. Pero, amados hermanos, Dios es grande y misericordia, amados hermanos, y podemos ver cómo, amados hermanos, el Señor tiene el poder para restaurar, amén. Poderoso Dios. Y amados hermanos, cuando yo leí esta palabra me daba cuenta de este hombre, amados hermanos, que él había pedido su herencia y se había ido a gastarlo con mujeres, amén, porque dice, amados hermanos, que había estado con rameras. Poderoso Dios. Pero, amados hermanos, dice que él, amados hermanos, llegó a un punto tan bajo que, amados hermanos, él deseaba comer, poderoso Dios, algarrobas. Y sabe que cuando yo me ponía a estudiar esta palabra y me daba cuenta, amados hermanos, de esa comida, sabe que es algo bien, o sea, no es algo bueno. Pero, amados hermanos, y yo me ponía a meditar de esto, amados hermanos, que tan bajo había llegado esta persona que deseaba comer eso, amados hermanos, la comida de los cerdos. Después, amados hermanos, de estar con su padre, después de estar, amados hermanos, se puede decir en silla de honra, amados hermanos, este hombre decide apartarse, amados hermanos, de su padre y decide, amados hermanos, irse a otra provincia. Amados hermanos, después de tenerlo todo, llegó, amados hermanos, al punto de perderlo absolutamente todo, de llegar, amados hermanos, hasta el punto de estar con los cerdos. Y yo decía, pero ¿por qué con los cerdos y no con otro animal que fuera más limpio, amados hermanos? Pero que sabe que los planes de Dios nosotros no los entendemos y no los comprendemos. Pero, amados hermanos, podemos entender una cosa, que la misericordia de Dios es tan grande y poderosa, que, amados hermanos, cuando yo me ponía a estudiar esta palabra, me daba cuenta también que, amados hermanos, su padre dice que salía todos los días a verlo, a ver a qué hora llegaba su hijo, amados hermanos. Porque su hijo menor se le había ido. Yo sé que, amados hermanos, en esta historia es de un padre, pero, amados hermanos, yo hago este énfasis y lo traigo ahora en estos tiempos, amados hermanos, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo aún está con los brazos extendidos, amados hermanos, esperando que nadie perezca, amados hermanos, que todos cedamos al arrepentimiento y que todos aceptemos, amados hermanos, como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Poderoso Dios. Y así, amados hermanos, me ponía a meditar, amados hermanos, porque yo no lograba, amados hermanos, de entender esta palabra, amados hermanos, y meditaba del apóstol, amados hermanos, Pedro. Poderoso Dios. Y, amados hermanos, y tomé a Pedro como un ejemplo, amados hermanos, de cómo Dios restaura, amados hermanos, y cómo Dios tiene el poder para confrontarlo también a uno cuando uno desobedece. Y para eso, amados hermanos, los voy a invitar que vayamos al libro de Lucas, aquí mismo. Poderoso Dios. Poderoso Cristo. En el capítulo 22, verso 31. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Y dice en el verso, amados hermanos, Lucas 22, 31 al 34. Poderoso Dios. Y dice, perdón.
Y dice el 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, por ti, que tu fe no falte, y tú dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Poderoso Dios, dice el 34, Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amados hermanos, el apóstol Pedro, amados hermanos, él ya había andado con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y ya nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, amados hermanos, que él le iba a fallar, que él iba a cometer ese error, amados hermanos. Pero, amados hermanos, y más adelante dice en el verso 54 al 62, Aleluya. poderoso Dios, Gloria a Dios, aleluya. dice, amados hermanos, en el 54, y pidiéndole, le llevaron a los, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado a él al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Amados hermanos, podemos ver cómo Pedro, amados hermanos, lo que nuestro Señor le estaba diciendo, amados hermanos, que él iba a negar, y Pedro, amados hermanos, le decía a nuestro Señor Jesucristo que no lo iba a negar, que él iba a ir a la cárcel con él. Amados hermanos, pero más nuestro Señor Jesucristo, como él ya conoce, amados hermanos, el presente, sabe lo que va a pasar. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro lo que había de acontecer. Pero más Pedro, amados hermanos, si leemos más adelante amados hermanos, en el verso 62, vamos a leer donde Pedro niega las 3 veces. Y amados hermanos, terminando las 3 veces, el gallo canta. Poderoso Dios. Y sabe, amados hermanos, que cuando yo me ponía a leer esto, amados hermanos, me daba cuenta de que uno como ser humano le va a fallar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Incluso Pedro, amados hermanos, Pedro ya tenía el ministerio, pero aún así, él le falló a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, al negarle. Poderoso Dios. Pero, amados hermanos, y si vamos al libro de Juan, poderoso Dios. Amén, aleluya. Juan capítulo 21. Amén, aleluya. Perdón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En Juan capítulo 21, verso 5, amados hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, ya después, amados hermanos, de que Él había, amados hermanos, muerto y había resucitado, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo se les aparece, amados hermanos, por 3ª vez. Y podemos ver, amados hermanos, en el capítulo 21, verso 5, y dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces
perdón, la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es él, Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Amados hermanos, podemos ver, amados hermanos, Pedro estaba tal vez con boxer, amados hermanos, o no sé cómo, pero dice que él estaba sin ropa, amados hermanos, y cuando, amados hermanos, le dijeron que era nuestro Señor Jesucristo, entonces, amados, Pedro, amados hermanos, entendió y decidió, amados hermanos, tirarse de la barca, y a lo mejor nadó hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y llegó, amados hermanos, hasta donde él estaba, poderoso Dios. Y sabe que cuando yo, amados hermanos, leía esto, yo me ponía triste porque, amados hermanos, estos hombres habían pescado toda la noche y no habían agarrado nada. Amén. Poderoso Dios, y eso era bien difícil, amados hermanos. Muchas veces solo queda la desvelada, pero, amados hermanos, nuestro Dios, que es grande en misericordia, amados hermanos, más el discípulo, amados hermanos, a quien Jesús amaba, dice que le dijo, amados hermanos, que era nuestro Señor. Amados hermanos, nuestro Señor le había dicho a Pedro, amados hermanos, a ellos que tiraran la red a la derecha. Y aún así ellos no habían entendido que era el Maestro, amados hermanos, pero más al que Jesús amaba, él pudo comprender, amados hermanos, cuando estaba la red llena de peces y le dijo: es nuestro Señor. Él es el que viene, poderoso Dios, porque solo Él es el único que hace multiplicación, poderoso Dios. Amén. Que donde no hay nada, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el que da vida. Amén. Poderoso Aleluya, Dios. gloria a Dios, aleluya. Y así, amados hermanos, dice en el 15 al 19, poderoso Dios, cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Poderoso Dios, amados hermanos, aquí podemos ver, amados hermanos, la misericordia de Dios, que como Dios confrontó a Pedro, pero él ahí mismo le estaba dando la restauración, amados hermanos. Amén, aleluya. Y algo tan poderoso que a mí me impresiona, amados hermanos, y que me hace llorar, es que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo primero les dio de comer. Sí, amén.
a Pedro. A Pedro tal vez ya se le había olvidado, amados hermanos, de que él ya lo había negado 3 veces. Cuando le dijo, Señor, si a la cárcel va, yo voy contigo. Señor, si a la muerte va, yo también. Pero, amados hermanos, nosotros muchas veces le prometemos 1 y 1000 cosas a nuestro Señor Jesucristo cuando Él los bendice. Amados hermanos, y cuando todo está bien, amados hermanos, nosotros lo que hacemos es que los apartamos del camino del Señor. Y muchas veces ya no queremos seguir adelante. Yo me recuerdo, y esto lo doy como un testimonio, cuando yo estaba a punto de apartarme de los caminos del Señor, Dios permitió muchas veces que me pasaran tantas cosas y permitió que yo tuviera un accidente para Él, amados hermanos, para que yo pudiera ver tan grande son la misericordia de Él. Y por esa misericordia tan grande, por esa restauración, yo estoy de pie en este lugar dándole gloria al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Poderoso es Dios. Y sabe, amados hermanos, que esto me llenaba de gozo, amados hermanos, de que al saber que nuestro Señor, amados hermanos, esperó que Pedro comiera, y entonces a Pedro tal vez ya se le había olvidado, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, a Él no se le olvida nada. Todo lo que nosotros le prometemos a Él no se le olvida. A nosotros sí se le olvida de la noche a la mañana, pero a Él no, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, esperó que Pedro comiera, amados hermanos, y entonces nuestro Señor lo comienza a confrontar, y a la 3.ª vez entonces Pedro cae en sí y le dice, sí, Señor, se entristeció, dice la Biblia. A lo mejor, amados hermanos, él se recordó de lo que había hecho, y, amados hermanos, se puso a llorar. Poderoso Dios. Y así, amados hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado, amados hermanos, poderoso Dios. Y quiero que leamos, amados hermanos, Juan capítulo 16, para finalizar. Poderoso Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En su verso 8. Amén, aleluya. Con esto termino, poderoso Dios. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, sabemos que el que convence es el Espíritu Santo, poderoso Dios. Y, amados hermanos, espero que esta palabra, amados hermanos, haga efecto en nuestros corazones, amén. Y que, amados hermanos, los ayude a seguir adelante. Poderoso Dios, sabemos que no es fácil estos caminos, pero con Cristo todo se puede, amados hermanos. Poderoso Dios. Así, amados hermanos, yo les invito a que sigamos adelante, que no miremos para atrás. Pruebas van a venir, debilidades van a venir, pero, amados hermanos, acordémonos del Hijo pródigo, amados hermanos, que dice que, amados hermanos, su padre salió a recibirle, y, amados hermanos, se echó en su cuello, amados hermanos. Y sabe que yo, amados hermanos, me entristecía porque muchas veces nosotros venimos tan destrozados del mundo, amados hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo. Pero más Él es grande y misericordioso, amados hermanos. Que dice la Biblia, amados hermanos, que Él los recibe, amados hermanos, con los brazos abiertos. Y dice que su padre, al verlo, amados hermanos, dice que lo besó. Yo me imagino que Él venía súper sucio, amados hermanos, y yo creo que tal vez daba asco, amados hermanos, pero más mi Cristo lo recibe con los brazos abiertos, amados hermanos. Poderoso Dios. La gloria, estoy perdida, Señor amado, la gloria, y no puedo hacer nada, Señor amado, así como Pedro, Señor amado, tuvo la debilidad, Señor amado, pero tú también